tiempo extra, como veíamos en el caso de algunos ditiofosfatos, estos lógicamente que tienen que ir más atrás aún, ¿no? Y hacen su ingreso por el molino. Pero también hay otros ditiofosfatos de la serie 3000 que son de rápida absorción. Y eso significa de que no necesitan estar mucho tiempo ahí en contacto para que se absorban y luego permitan que el mineral se pegue con la burbuja. Estos entonces podrían adicionarse ya en las celdas, ¿no? De manera tal de que les queda tiempo todavía para actuar. Bien, estos reactivos, el que se use, va a adicionarse, quién sabe, en forma sólida, tal vez en forma líquida o quién sabe, tal como viene, ¿no? Los que vienen a veces ya listos para usar son los espumantes, ¿no? Que vienen en forma líquida, mientras que los otros necesitan un poco de disolución, ¿no? Hay que diluirlo y se va a adicionar así, en solución. Bien, los sólidos que se adicionan, por ejemplo, la cal, ¿no? La cal puede ingresar como sólido y necesita tener dosificadores, ¿no? Necesita que en un recipiente esté ahí el sólido para hacer el ingreso de estos reactivos. Cuando se tenga que preparar en solución, ya estamos pensando de que hay que hacerlo en algún equipo, ¿no? Y estos tanques donde se va a hacer la solución deben tener el tamaño, el volumen adecuado para que nos dure por lo menos un día, por lo menos un día, ¿no? En la adición de reactivos, estos se preparan todos los días. Todos los días hay que preparar reactivos. No es una buena idea preparar un reactivo y tenerlo ahí 3, 4, 5 días, una semana, porque los reactivos de cierta manera van a estar expuestos al aire donde hay oxígeno y comenzarían a tener reacciones impredecibles, ¿no? Se van a ir oxidando de a pocos. Entonces, cada día se deben preparar los reactivos y para eso hay que diseñar. Antes de comenzar a trabajar en esa planta, se tiene que pensar de qué tamaño debemos comprarlo, construirlo o buscar ahí un tanque que ya está y cuál es el adecuado, ¿no? Cada uno de los reactivos va a tener una dosis. Esas dosis va saliendo de las pruebas que se hacen en el laboratorio, ¿no? Probablemente tengamos necesidad de adelantarnos a qué va a pasar si es que el mineral tiene estas características. Eso va a ser estudiado ahí en el laboratorio con celdas pequeñas y luego de, quién sabe, hacer modificaciones en cuanto a las variables, se va a llegar que la mejor dosis de reactivo es la que encontraron ahí, ¿no? Entonces, esa mejor dosis es la que se va a aplicar. Se parte de la mejor dosis, de las dosis encontradas mediante las pruebas en laboratorio. En base a eso se va a proyectar el resto. De ¿qué es lo que viene luego de tener ya la dosis adecuada? Pues pensar en el recipiente, el tanque, donde va a prepararse este reactivo. Y también pensar en qué concentración, ¿no? ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Con cuánto de agua? Por ejemplo, el santato, los reactivos santatos, todos esta serie de santatos vienen en estado sólido, en forma granular o en forma de pellets. Vienen en tambores, vienen en sacos de papel reforzado o también vienen en cajones, ¿no? Dentro de un
de un plástico grueso, vienen ahí, pero dentro de un cajón. Bien, en la forma que vengan, tienen siempre una especie de etiqueta donde están las características. Y ahí va a estar el nombre del reactivo. A veces no vienen las fórmulas, pero está el nombre y la composición, ¿no? 98% de pureza, el 2% está entre sustancias como esta, y los datos que corresponden al reactivo, punto de fusión, punto de ebullición y las características físicas, mecánicas y químicas que pueda resultar más adelante en función del uso que se le va a dar. Bien, con toda esa información ya podemos pensar en el recipiente, no en el tanque. Los reactivos sólidos tienen una densidad. Al momento de hacer la mezcla de reactivo sólido más agua, la densidad del sólido desaparece porque va a pasar a fase líquida. Por lo tanto, esa densidad nada más ha sido referencial hasta que estuvo en forma sólida. Bien, las concentraciones que se van a usar ahí y de acuerdo a la dosis encontrada en laboratorio, nos van a llevar a usar una cantidad muy pequeña de sólido, muy poco sólido. La mayoría es agua. Por lo tanto, si hacemos una aproximación, pues no vamos a tener un error muy grande, ¿no? Y eso es lo que se parte al inicio de una aproximación para construir el tanque. Luego ya se puede ir haciendo ajustes para exactamente adicionar el reactivo, ¿no? Bien, partimos entonces de que estos reactivos van a necesitar un tanque donde se agite para que se produzca esta mezcla y que sea todo homogéneo. Primera tarea será entonces de la persona que diseña la planta en cuanto a los reactivos, ver qué tamaño de tanque debe tener. Y luego colocar lo necesario para que ese reactivo llegue al punto que se necesita. Va a llegar a través de tuberías, de pequeñas mangueras, de canaletas, de canales. Se tiene que diseñar la forma como va a llegar. Lo común es transportarlo a través de tuberías, de mangueras, ¿no? Si la planta es pequeña, ¿no? Si las plantas son pequeñísimas, entonces el flujo va a ser a través de pequeños ductos, de pequeñas mangueritas, ¿no? Mientras una planta sea grande, necesitamos más flujo de reactivo, por lo tanto, ya hablamos ahí que se transporta por bombeo y va con tuberías que pueden ser de media pulgada o quién sabe un cuarto de pulgada. Se va requiriendo cada vez más caudal. Bien, en función entonces de esto, se debe hacer el diseño de estos tanques. Va a ser eso muy importante. Vamos a ver este caso para ver cómo nos va a quedar un diseño. Vamos a pensar en un tanque para que contenga una solución. Vamos a preparar una solución de santato. Va a ser el Z11 o cualquier otro santato. Esto se va a alimentar a una parte ahí dentro de esa planta concentradora. Bien, de acuerdo a como estábamos viendo en clases anteriores, ya sabemos cómo se va a usar, ¿no? Es decir, tenemos una dosis. Para este ejemplo, tomamos una dosis de 20. Son 20 gramos por cada tonelada de mineral. Por lo tanto, esa es la base de cálculo. La dosis de ingreso
a este acondicionador va a ser de 694 centímetros cúbicos por minuto. Ya calculamos ese caudal, ¿no? Así va a llegar. Bien, esos 694 centímetros por minuto debe durarnos todos los minutos de la hora y todas las 24 horas del día. Por lo tanto, el tanque debe ser de suficiente volumen para que tenga capacidad de preparar todo, todo ese volumen de solución para abastecer durante el día. Mañana se vuelve a preparar otra cantidad de solución, pasado mañana igual, y cada día alguien se encarga de preparar la solución. Bien, en base a esa información, entonces hacemos el cálculo y nos va a dar un tanque que tiene como medidas aproximadas 95 centímetros. Ese es el diámetro, mientras que la altura nos va a dar 1,50 m. En ese tanque de esas dimensiones se va a preparar cada día la solución para el reactivo. Bien, en la planta se puede pensar en un colector tipo Santato, un colector de tiofosfato, quién sabe, espumantes, tal vez uno, tal vez dos o tal vez tres de diferentes reactivos, un tanque para algún reactivo depresor o quién sabe también para activadores. Es decir que va a haber muchos tanques y tendremos que hay más tanques que equipos de la misma planta concentradora, ¿no? Y se va a ver una planta llena de accesorios como tanques y esos tanques van a servir para adicionar reactivos y para hacerlo se necesita, si son grandes los flujos, necesitamos bombas y van apareciendo más equipos cada vez, ¿no? Y a través de tuberías. Entonces, de pronto vamos a ver gran cantidad de tuberías que se cruzan. Bien, primero vamos a chequear que esos cálculos que están ahí presentándose son los correctos, ¿no? Bien, para esta práctica, cojan ustedes ahí sus apuntes, su papel, su cuaderno y comiencen a tomar nota. La dosis que se va a usar es 20 gramos por cada tonelada. 20 gramos por cada tonelada de colector Santato. Bien, la planta tiene una capacidad de 5.000 toneladas métricas secas. 5.000 toneladas métricas secas. Ingeniero, disculpe, ¿la capacidad de qué de la planta? ¿5.000? 5.000 toneladas, 5.000 toneladas métricas secas por día. Ingeniero, disculpe, ¿la cantidad de gramos por tonelada es 20 o 30 de reactivo? 20 gramos por tonelada. Mm. Bien, vamos a hacer una dilución. La solución va a estar en 10%, ¿no? 10%. 10 pesos de reactivo sólidos que se va a diluir para darnos un peso total de 100, ¿no? Ingeniero, ¿podría repetir eso de los 10%? Esa Por es la favor. concentración del reactivo. Se va a preparar al 10%. Si preparamos
100 gramos de reactivo en peso, me refiero. Si tenemos la solución preparada, ya está en 100 gramos, ahí hay 10 gramos de reactivo que ha sido disuelto, es decir, 10% en peso. Bien, con esos datos, calculen si es que nos da exactamente 694 más otros números. Chequeen eso. Sí, ingeniero, sí sale 694.4444. Muy bien. Todos ahí calculen que exactamente nos dé esa cantidad. 4444. Bien, paso siguiente. Debemos calcular qué volumen, qué volumen de esa solución necesitamos para todo el día. Ahora calculen para los 60 minutos y 24 horas, qué volumen necesitamos para el día. Ingeniero, 1.000.000 de centímetros cúbicos por día. Sí, exacto, ¿verdad? Nos da exacto 1 millón de centímetros cúbicos. Eso para tener el cálculo en metros, que ahí está expresado el diámetro en 95 centímetros, casi 1 metro, y la altura 1,50 m. Pasen ese 1 millón de centímetros cúbicos hacia metros cúbicos. Ingeniero, disculpe, la última indicación no logré entender. ¿Cuál era? Por favor, ¿me podría repetir? Hay que pasar ese resultado a metros cúbicos. Ingeniero, pero no sale 1 millón, exacto, sale 999.936. Un metro cúbico, ingeniero. A ver, Kleider, a ver, Carlos dice 1 millón, tú dices, Kleider, que no sale así. A ver, ¿cómo has hecho? Ya, pues 694.4, eso Ya, es centímetros cúbicos en un minuto, regla de tres. Entonces, como un día trae 100.440 minutos, ya. ¿cuánto de volumen tengo?
Claro. Y ahí me sale, pues. ¿Y cuánto te sale? Me sale no, 900, no, 999.936. Ah, mira, para que te salga exacto, ahí en el punto de 694,4 lo has redondeado solo hasta ese número, pero ponlo así con varios cuatros más. Para Ay, ahí llegar sí al sale, punto pues, ahí cuatro cuatro sale. cuatro cuatro. Claro, ahí A ver, sale. chequéalo si sale así. Bien, entonces si se toma todos los decimales de 694 con 4444 ya se redondea, ¿no? Y va a dar un metro cúbico. Bien, ese es el volumen que necesitamos, un metro cúbico. Ya estamos pensando que es un tanque pequeño, ¿no? Es un tanque pequeño, más grande que un cilindro, un poco más grande que un cilindro nada más. Bien, ahora pasamos a calcular el tamaño. Vamos a ver si es que sale 95 centímetros. Bien, en este caso de construcción de tanques, cuando se va a tener tanques para uso de mezcla y abastecimiento, como reactivos, por ejemplo, es mejor distribuir el espacio y los tanques se hacen de un diámetro D y una altura entre 1.3 a 1.5 veces más grande que el diámetro. En algunos casos, los tanques lo hacen, si el diámetro, por ejemplo, fuera 1 metro, la altura también 1 metro, y queda un tanque un poco chato, ¿no? Se ve así un poco chato. Bien, en el caso que estamos calculando, que ha dado 95 centímetros y 1,50 m, ahí se ha usado que la longitud, la altura, es 1.5 veces el diámetro. Bien, otro punto más. Todos los tanques que se van a calcular para un cierto volumen van a darnos, de acuerdo al cálculo que se haga, nos van a dar un diámetro y una altura. Con ese diámetro y altura tenemos el volumen exactamente para lo que estamos buscando. Pero cuando se inicia, cuando echamos recién el sólido más el agua, se va a agitar o está agitado. Siempre la agitación mueve al volumen que está ahí dando vuelta, lo mueve y trata de botarlo por los costados, producto de la agitación que hace vórtice. Entonces debe haber un margen de seguridad y los tanques se construyen con unos centímetros más de altura, más de lo calculado. Este margen puede ser 7, 8, 9, 10 centímetros. Para este cálculo se ha tomado un margen como de 8 centímetros, por eso sale redondo 1,50 m. El cálculo de diámetro y altura va a dar en decimales, 95 con decimales, y la altura 1,42 m con decimales, ¿no? Pero está redondeado a 1,50 m por esa razón. Bien, calculemos entonces ahora esa longitud. Ya tienen el volumen que es 1 metro. La ecuación para determinar el volumen de un cilindro, pues ya la saben, ¿no? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la longitud. Y esa longitud va a ser 1.5 veces el diámetro. A ver, lo chequeamos. Sí sale, ingeniero. Bien, bien, tenemos el tanque, entonces ya está listo.
Y eso se va a hacer para cualquier otra posibilidad de usar, ¿no? Si necesitamos para una planta que ya no es de 5.000 toneladas, como lo que están ahora ahí calculando, sino puede ser de que la planta sea de 50.000 toneladas, ¿no? Ya es una planta grande. Entonces, con 50.000 toneladas, y si la dosis también fuera como 20 gramos por tonelada, entonces estamos haciendo crecer el volumen de reactivo también que se debe adicionar, ¿no? Y eso nos lleva a calcular dimensiones para ese tanque, ¿no? Y vamos a tener que los tanques en función del tamaño de una planta pueden ser así, de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, de 4 metros, y van apareciendo ahí unos tanques bastante grandes, ¿no? Bien, el abastecimiento de estos reactivos va a depender mucho del flujo. En este caso tenemos 694 centímetros cúbicos por minuto. Alguien se va a encargar, si es una planta que no está automatizada, alguien se va a encargar de ir a medir, ¿no? Y se va a poner a medir ahí y usará pues una forma de medición, quién sabe, con una probeta, ¿no? Y puede medir ahí durante 1 minuto o durante 10 segundos o durante 30 segundos, mide y luego hace regla de 3 para ver si está ese flujo exacto, ¿no? Si coincide, ok, pero si no está así, tienen que ajustar, ¿no? Hacer ajustes. Abrir un poco más la válvula o cerrarla hasta que se tenga siempre ese caudal. En plantas que ya tienen todo automático, pues hay regulación a través del mismo equipo que se usa, ¿no? Normalmente ya ahí emplean bombas que tienen caudal fijo, ¿no? Regulable, pero que no se mueve, ¿no? Son las bombas peristálticas. Estas bombas peristálticas permiten hacer una salida de caudal bien controlada, ¿no? Nos va a dar siempre 694,4444 todo el tiempo, mientras esté funcionando las 24 horas del día, casi no va a cambiar, ¿no? A veces por ahí algo se altera, ¿no? Bien, pero en plantas que son muy pequeñitas, si nos vamos al de la planta piloto, ya el caudal ahí es muy difícil de medir porque vamos a necesitar, pues, ya no para 5.000 toneladas por día, ¿no? Sino la planta piloto de la UNT es para, quién sabe, 2 toneladas, alrededor de 2 toneladas, ¿no?, por día. Entonces, haciendo ahí cálculos para 2 toneladas con la dosis de 20 gramos, vamos a necesitar una cantidad de centímetros cúbicos por minuto muy pequeño, ¿no? Ya no lo vamos a poder controlar. Nos va a salir de repente 1 centímetro cúbico por minuto y al momento de poner una probeta o algo para medir, para chequear si está bien la dosis, eh, puede que nos salga un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, pero al ojo no se distingue mucho, ¿no? Por esa razón, para trabajar a nivel de laboratorio se tiene que diluir mucho más, ¿no? Esa concentración que hemos tomado acá de 10%, a nivel pequeñísimo como laboratorio es una concentración inadecuada, ¿no? Demasiado grande. Deberíamos tomar una concentración mucho, mucho más pequeña, de manera tal que haya una cantidad de flujo que nos permita chequear, ¿no?, si es que va bien. Y cuando las plantas son grandes, deberíamos trabajar a concentraciones más grandes para evitar el volumen. Mientras más diluido está la solución de reactivo, necesitamos un tanque más grande, porque hay más agua ahí, ¿no? Eso pues va condicionando a qué tipo de solución debemos irnos, ¿no? Y hay una variedad, ¿no? En algunas plantas usan como 5%, en otras como 10, como 15, como 20, y no es al capricho, ¿no? Sino es qué tamaño tenemos y qué
suelo disponemos, qué área disponemos para poner un tanque. Puede ser que el lugar esté tan inclinado, estamos en el cerro, hay poco espacio horizontal, entonces tenemos que ahorrar al máximo y necesitamos tener tanques pequeños para que no ocupen mucho espacio. En esos casos es conveniente trabajar con concentraciones altas para tener poco volumen de solución de reactivo, ¿no? Entonces, ese es el condicionante a veces, no siempre. En otros es la costumbre, ¿no? Es algo ya que está muy metido en la gente, que siempre ha visto que en las plantas que estuvo trabajan con 10%, 10% y todos trabajan con 10%. Entonces ahí también que sea 10%, ¿no? Porque parece controlable, bonito, ya 10%. Y para los cálculos es más fácil, se quedan con 10%. No hay una ventaja, no hay una ventaja técnica, metalúrgica diríamos, que nos diga que es mejor 5, 10, 15 o 20. Ahí la decisión es función de qué espacio disponemos para poner un tanque y qué tamaño es la planta, ¿no? De qué tamaño es la planta, si es pequeña o es muy grande, eso va a condicionar el flujo y si lo podemos controlar. Bien, ¿y qué es lo que van a hacer ustedes? Eh, van a, van a trabajar en Excel para los datos que tenemos ahí en pantalla y van a introducir en el cálculo que van a reproducirlo esto, ojo, en el Excel, nuevamente lo calculen, y van a introducir ahí una función o van a hacer algo ahí para que simplemente vayan cambiando. Al comienzo calculan con 20 gramos de reactivo por cada tonelada de mineral. Luego, ¿qué ocurre? Le cambian esos 20 hacia 50 gramos, hacia 25 gramos, a 10 gramos por tonelada de mineral. ¿Qué ocurre con el diámetro y la longitud de ese tanque? ¿No? Eso en el Excel. Bien, no sé exactamente si todos ustedes ya tienen Excel súper avanzado, no lo sé, o de repente por ahí tenemos todavía alguien que está en el Excel básico. Bien, hay que hacerlo de manera uniforme, ¿no? Si alguien tiene dificultades en manejo de Excel, pues aquí es el punto de inicio para ir de a pocos avanzando. Los cálculos que van siguiendo, como veíamos en clase, se van a necesitar para hacerlo eso más viable y luego aplicarlo, ¿no? En saber si es que está yendo bien o no. Y los ajustes se hacen más fácil si podemos tener más rápido los resultados, ¿no? Diríamos, si cambiamos algo, inmediatamente vamos a saber qué va a ocurrir, ¿no? No esperar hacer un cálculo que puede ser demasiado largo y recién vamos a tener datos para poder tomar decisiones, ¿no? Con Excel podemos hacerlo eso de manera online, ¿no? Bien, entonces lo que ustedes van a hacer es trabajar en Excel los datos que están ahí de manera tal que para cualquier dato de dosis de reactivo nos salga el tamaño del tanque para que tenga abastecimiento durante el día. Bien, 11:41, comiencen a trabajar con el Excel entonces y a medida que lo van terminando, lo envían al correo Unitru. Sospecho que a las 12 del día ya algunos de ustedes ya enviaron por el correo. Y si hay dificultades, quién sabe, eso pueda tardar unos minutos más, pero el tope es a la 1. ¿Ok? El tope es a la 1 de la tarde. Envíen hasta esa hora. Si lo avanzaron la mitad, envíenlo como está. Si lo avanzaron el 90%, así, no esperen a terminarlo. Si pasa de la 1 de la tarde, ya no vale. El límite es la 1 de la tarde.
Bien, jóvenes, si tienen alguna consulta de lo que van a hacer, Ingeniero, solo pasamos los cálculos que hemos hecho ahora, ¿verdad? claro, los datos que están ahí, úsenlo. Ustedes ya lo rechequearon, ¿no? Lo han rechequeado, que haciendo el cálculo con lapicero y calculadora les dio eso. Ahora usen Excel para hacer ese cálculo. Pero con Excel la facilidad es de que ustedes van a colocar ahí de manera tal que para cualquier dato que se ingrese, en lugar de ese 20 por 20 gramos por tonelada, podemos ingresar 18, 25, 30 y debe darnos resultados enseguida.
Voy a comunicarme esto para ver este. Y de verdad ya